Gracias, gracias Luis, gracias Amadeo y gracias Nora por este homenaje que nuestro amigo tiene bien merecido. Yo tengo una opinión muy personal, creo que Tallarico es uno de los grandes poetas argentinos del último tiempo. Uno de los grandes poetas, no voy a tirar una media agua ahí, digo uno de los grandes poetas, que solo su perfil bajo y su humildad hacen que no esté hoy tal vez en esos parnasos donde se mueve cierto ambiente, ¿no? Porque él tiene 9 libros y nunca presentó un libro, aunque parezca mentira. Nunca vendió un libro. Son cosas a hacer notar. Yo voy a decir muy pocas palabras porque en realidad quería leer un par de poemas de él. Lo conocimos con Gerardo, nos conocimos simultáneamente, casi con diferencia de días, hace casi exactamente, creo que exactamente 20 años, en el año 99. A raíz de, bueno, había un foro de internet y nos leíamos, nos quisimos ver. Creo que lo vi primero a Gerardo, después unos días después a José Emilio, y empezamos a hacer tertulias en mi casa, en la casa de Gerardo, y decidimos montar, digamos, un ciclo de poesía que era muy especial, que entrevistaba a un solo poeta y leía la obra entera del poeta y se hablaba con él, bueno. La idea fue en gran medida de José Emilio, ese concepto de ciclo, ¿no? Y bueno, con Gerardo hubo otras personas que integraban, pero en general el trío estable éramos nosotros 3, ¿no? Así que, bueno, yo siempre he dicho que creo que en gran medida le debo la poesía a José Emilio Tallarico, porque no había escrito poesía antes del 98. Me crucé con él, me recomendó lecturas, me dio algunas recomendaciones, y de ahí nunca paré de escribir poesía. Entonces, creo que no es injusto, ni incorrecto, ni impreciso decir que le debo la poesía a José Emilio. Y decir de él que era un maniático de la perfección en el poema, un obsesivo de la perfección en el poema y tal vez uno de los mejores lectores de poesía que yo haya conocido. Leía la poesía con una visión tan detallada, tan minuciosa, que deslumbraba a veces. Realmente pocos lo han conocido en su total dimensión, porque era, como digo, tirando a tímido y más bien perfil bajo. Pero yo creo que los grandes poetas, digo, con el tiempo su nombre va surgiendo y va saliendo a flote, ¿no? Y es lo que va a pasar, confío, con José Emilio Tallarico. Voy a leer un par de poemas para que tengamos más o menos una idea de lo que... Figura de Jacobo Fichman. El aire puede florecer dolido por paredes blancas o por pasillos furtivamente despegados de una lámina antigua. Dédalo anduvo por ahí tapiando todo. Se hunde el pasado, se hunde la mirada. Una ventana enjaula su desierto. El arrullo es un niño que creció con prendas de dormir y soñó el aire en su pecho. Palabra envuelta en la frisa de un amor que desmenuza la distancia. Camina Fichman sobre los ojos mansos, sobre la soledad cuidada, sobre la espuela de su plegaria herida. Camina Fichman por el tallo de la flor ausente, con pies de ciervo, con pies en pantuflas de invierno, con el semblante mínimo y soleado
de su trastienda de belleza. Camina Pigman sobre baldosas detalladas, pero nunca las cuenta, y acaso les quite el sopor clandestino, la pena indelegable. En su mesa de luz, rezó un informe, solo había papeles. Espejos. Debería acudir más a los espejos, confiar más en su capacidad de exhibir esos espacios fabulosos donde habitan las emanaciones de la luz y los pertrechos de la sombra. Una mueca procaz, un monólogo magro es cuanto puedo concederles. Ellos replican con el paso de un hombre desvelado en su noche de libros. Hay un espejo que enmarquea el amparo de un bricolaje compulsivo. Está en el libro. Otro, muy pequeño, lo compré porque tenía una imagen de Lennon que parecía un holograma. Casi nunca los toco. ¿Será que ya nos precisamos menos? La mano está más cerca del saludo nostálgico que de procurarles brillo. También la época hizo lo suyo para crear opacidad, y tal vez sea bueno ahora negociar un saludable desapego, redefinir ecos, formas y hechizos, no sin culpas, claro. Finalmente, un tema que me gusta mucho a mí particularmente. No sé si a él le gustaba tanto, pero bueno, me voy a dar el capricho al lector de Pino. Me toca a mí, y lo voy a leer en el tono en que yo lo leería, no en el tono en que lo leería él, porque así me sonó siempre. Estas palabras que vienen de mis primeros balbuceos y que diré tal vez en el instante previo a la muerte, inútil, sutil, pomposamente, vuelven a subyugar mi oído. Unas veces pueros, aspas quebradas por mi boca, otras veces un grito, un socavón. Me toca a mí, a vulgares, con qué tupé de pájaro danzante quieren hincar la noche. No las preciso, aunque reclamen por sus gemas de luz, por su estatura milenaria. Al fondo de mi propio arrabal, farol incluido, vigilo el roce vaporoso de un dios, pero también escucho desolado las pedradas del tiempo. Me toca a mí, eso decían, esas deseantes, vividas porque sí, locas, cavernosas, perdidas. Gracias. Y le paso a mi querido amigo Gerardo Lewin, D'Artagnan. Bueno. Crees mirar lejos. Crees mirar lejos, pero son tus manos que palpan lo oscuro. Deambulan por un ancho vacío y de pronto caen, se cruzan, nunca para rezar, sino para sentirse menos solas o para volverse oscuras y vacías, como ese aire que las nutre. En este último tiempo, José Emilio nos había colmado de regalos. Sabía que estaba yéndose y quiso repartir entre sus amigos los pocos o muchos tesoros que acumuló en la vida, especialmente libros. Así que cada vez que lo visitaba, yo, y creo que
varios de nosotros, regresaba a casa con 2, 3, 5 libros que aún debo leer. Nos conocimos hace mucho tiempo, para la época en que decidimos armar el Orate y la Musa. Y bueno, recuerdo que él era el único que había tenido en ese momento cierta experiencia. Nosotros éramos dos ignaros y novicios, y él, bueno, ya había publicado, ya tenía obra publicada y tenía experiencia y conocía gente, y nos sugirió quiénes serían nuestros primeros invitados, y asumió de algún modo, no quiero decir el rol del maestro, pero sí el rol del guía, del hermano mayor. Era generoso, inquisitivo y apasionado, y era también sin dudas un tano cabrón, un paranoico educado y racional, un tipo con códigos de barrio, no un compadrito ni un peleador, pero sí alguien capaz de sostener la mirada ante quien fuera. Una entrevista de trabajo. Yo quise traspasar el umbral de los cerdos. Comí con ellos bajo el espíritu de las edades, con la parte cautiva de mí, con mis orígenes de pobre tipo fiel. Fue inútil. La verdad, como una rosa fría, sangró por mi boca. José Emilio Talarico leía a los poetas con un método a la vez diletante y detectivesco. Su afición por la sospecha lo llevaba a buscar relaciones ocultas, signos escamoteados, los secretos ocultos detrás de los poemas. Muchas veces llamaba o mandaba mensajes a altas horas de la noche, y decime que no, para anunciar que ya le había encontrado la vuelta a nuestro próximo invitado. Puedo decir que fue mi amigo y que yo, modestamente, fui el suyo. No tuvo para conmigo nada más que gestos de generosidad, de estímulo y de compañerismo. Y ahora en este momento recuerdo su risa, el brillo inteligente de su mirada, la guapesa con la que supo enfrentar la muerte. Allá la voz, la música, ni con los teros del temor, ni con el cocoliche dulzón de la garganta, tampoco con las piedras que tiramos al río, pudo hacerse el poema. Tal como entonces la comadreja mueve con hocico pragmático su cría, reasegura el tiempo, faltan aquellas piedras, claro, y no hay voces venidas de Calabria a colmarme de amor. Pero el miedo es un lecho donde yacen ahora la carroña y la máquina. Infancia, todavía construyéndote dentro de mí, benvenuta nostalgia.